Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Pomona, California. Una vez más aquí, su hermano y amigo en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio, haciéndole la invitación a que se conecten para llevar a cabo una emisión más de su programa Encendiendo Candeleros. Mis hermanos, mis amigos, pues hoy tenemos la continuación de lo que son mi nueva serie de mensajes proféticos, hablando de la vida, de la historia o de las vivencias de los profetas. Primeramente comenzamos con los del Antiguo Testamento y después vamos a seguir con los pocos que existen en el Nuevo Testamento. Esperando que se conecten. Vamos a esperar unos instantes mientras aquí preparamos todo. Ok, vamos a cancelar. Vamos a empezar de nuevo. Estoy teniendo problemas con Instagram, no sé qué está pasando. Vamos a ver, me voy a salir y luego voy a volver a entrar. No sé qué está pasando con esta aplicación. Un poquito con la alergia todavía. No nos deja en paz esta alergia. Pero bueno. No sé qué está pasando hoy con este. Estamos teniendo problemas, mis hermanos, mis amigos, ahora con la aplicación de Instagram. No sé qué está pasando. A ver, vamos a ver. Vamos a activar de nuevo. A ver qué es lo que está ocurriendo.
Parece que ahora sí ya va a ser. Vamos a ver. Primero Dios que sí, porque ya estamos un poquito tarde. Vamos a ver si ya lo podemos superar. Ok, a ver. Ok. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues vamos a comenzar con la emisión de este día. Un mensaje más de mi nueva serie de mensajes proféticos. El séptimo personaje es el profeta Samuel. Un gran hombre de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo, mis hermanos, mis amigos, para hablar acerca de la vida de este hombre, de este profeta, el profeta Samuel. A través de la palabra vamos a conocer varios sucesos, varias cosas que él realizó, varias cosas que él tuvo el privilegio y la oportunidad de parte de Dios de realizar para su pueblo, el pueblo de Israel, su pueblo amado, su pueblo santo del Señor. Pero que sin duda nos puede servir también a nosotros en este siglo XXI, mis hermanos, para nuestra transformación, para nuestro caminar dentro de la iglesia del Señor en estos tiempos. Porque para eso son los testimonios. Y grandes testimonios de grandes hombres de Dios, sin duda nos podrán servir, mis hermanos. Así es que estamos tomando la tarea de en este año trabajar con lo que vienen siendo mensajes proféticos. Y pues bueno, quiero dar la bienvenida a Lili Disfruta. Gracias, Lili, por estar ahí presente. Dios te bendiga grandemente. Por acá se encuentra también de mi familia, mi hermano Antonio. Gracias, hermano, por estar ahí. Hermano de familia, de carne y sangre. Ellos se encuentran en la ciudad de Texas, en el estado de Texas, perdón. Y pues es un privilegio para mí el poder contar con su presencia en esta hora, como ya muchas veces lo ha hecho él, su familia, su mujer, sus hijos, mis sobrinos, obviamente, a quienes yo bendigo en mis oraciones, a quien yo pido en mis oraciones a Dios por toda la familia, por todos ellos, que sean bendecidos. En el nombre de Jesús. También quiero dar la bienvenida a Londra Costa, una hermana en Cristo que ya nos está acompañando desde hace ya como 2 años. Ha sido fiel a Dios primeramente, no sé por cuánto tiempo, mi hermana. Eso sí lo ignoro, cuánto tiempo tengas sirviéndole al Señor. Me imagino que ya es un buen tiempo. Pero por lo menos yo puedo ver un testimonio de que mínimo lo que yo conozco ya por 2 años, ella ha sido fiel a esta misión. Y bueno, gracias a Dios por eso y sigo orando y pidiendo bendiciones para ti, mi hermana, en el nombre de Jesús. Por ahí miro también otras personas que no, como yo les he dicho siempre, no es que a veces no quiera dar saludos, lo que pasa es que la verdad que pues los años no pasan en vano y ya no tengo muy buena vista, entonces a veces en el teléfono pequeñito o en las computadoras pequeñas, o las tablets, o según lo que esté usando, a veces no alcanzo a ver bien las letras, pero bueno, de todas maneras, con todo respeto y con todo cariño y en el amor de Cristo, para todas las personas que se conecten y que yo no tenga el privilegio de conocerles, pues les envío un saludo y una bendición en el nombre de Jesús, de parte del Señor del Evangelio. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues el día de hoy, como les había dicho hace unos momentos, continuamos con la nueva serie de mensajes proféticos y hoy le toca o le corresponde al profeta Samuel. Y para empezar les voy a hablar de su descendencia, la descendencia del profeta Samuel. Y vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, mis hermanos, mis amigos, porque no puede haber una emisión, no puede haber un servicio, no puede haber un podcast, no puede haber un culto, como le quiera usted llamar, sin que aparezca o sin que esté presente la bendita palabra de Dios. Y hoy no es la excepción.
Así que vamos a ir rápidamente a 1 de Samuel capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hubo un varón de Ramatín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sur, efrateo. Mis hermanos, ya les he dicho algunas ocasiones que a veces nosotros los que somos estudiadores de la palabra de la Biblia, muchas de las veces, y me cuento yo en un tiempo pasado, no somos muy amantes o muy amadores o de alguna manera, por decirlo, de cierta palabra que existe en la Biblia, de ciertos textos o de ciertos versos. Muchas de las veces nos los pasamos por alto, los ignoramos, porque muchas de las veces pensamos, eso no tiene importancia, eso, ¿de qué me sirve eso? O eso pues en realidad no me va a ayudar para nada. Pero mis hermanos, mis amigos, no me voy a cansar de repetirlo. Cada vez que yo enseñe acerca de esto, les voy a decir que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es toda útil. ¿Por qué? Porque es una información que nos puede servir en algún momento para defender nuestra doctrina, para defender nuestro evangelio y también para tener un conocimiento de las cosas espirituales, un conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, ¿qué podemos tomar de positivo en esta enseñanza o en este solo texto o versículo? Bueno, primeramente que Samuel tuvo un padre que se llamó Elcana y que Elcana tuvo un padre que se llamó Jeroham y que Jeroham fue hijo de un hombre llamado Eliú y que Eliú también a la vez tuvo su padre y que se llamó Tohu. Y que Tohu también tuvo un padre como todo ser humano y que se llamó y que fue más bien nada más llega hasta Tohu y todos ellos eran del sur de Eufratea, o sea, eran eufrateos. Pero, o sea, ¿qué podemos tomar de aquí? Podemos conocer que el padre de Samuel era Elcana, y que el abuelito o el abuelo de Samuel se llamaba Jeroham, y que el tatarabuelo se llamaba Eliú, y que el cuadrabuelo, porque es una secuencia, es como una escalera, es como cuando dices 30º, 40º, 50º, entonces tatarabuelo y cuadrabuelo, según el estándar o según el orden para conocer las descendencias. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que Elcana era su padre, Jeroham era su abuelo, Eliú era su tatarabuelo y Tohu era su cuadrabuelo o cuadrajabuelo, algo así dice más o menos. Pero bueno, en realidad no es tan importante eso, pero es conocer la descendencia, de dónde provenía, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran sus bisabuelos o quiénes eran sus cuadrabuelos, ¿ok? Pero bueno, ahora, el significado del nombre de Samuel en el hebreo es muy importante, porque revela una situación de Dios o una interacción de Dios con su madre. Y más adelante les voy a explicar por qué, pero primero les voy a explicar cuál es el significado del nombre de Samuel, porque mis hermanos, mis amigos, casi la mayoría de todos los nombres, tanto de hombres como mujeres que existen en la Biblia, tienen un significado de acuerdo a su lenguaje, al lenguaje hebreo o griego, o sea, de acuerdo, o romano, de acuerdo al lenguaje al cual ellos hayan pertenecido. Su nombre tiene un significado y en este caso el nombre de Samuel no es la excepción. El nombre de Samuel en hebreo significa Dios ha oído. Vea, Dios ha oído. Eso significa el nombre de Samuel.
Es un nombre, dice Samuel, es un nombre masculino de origen hebreo que significa Dios ha oído. Y esta es una información, mis hermanos, mis amigos, una información que es de alguna manera aceptable, de alguna manera confiable, porque yo no les voy a hablar cosas nada más porque yo me imagino, porque yo pienso, no. Yo primero, antes de venir con ustedes, primero me documento, primero voy y estudio parte de lo que es el lenguaje de ellos. No voy a decir que soy un gran estudiador del lenguaje hebreo, ni mucho menos, pero por lo menos algunas palabras, llámese de un personaje o algún acto, alguna acción que yo considero que es importante, me tomo el tiempo, me doy a la tarea de indagar, de investigar, para entonces poder tener una información confiable y poder presentarla delante de ustedes. Esa es la manera como yo hasta ahorita, y creo que así voy a seguir trabajando para la gloria de Dios, mis hermanos, porque quiero presentarles una información confiable, una palabra para que pueda ser de alguna manera edificante. Entonces, el nacimiento de Samuel fue un nacimiento milagroso. El ruego y la súplica de Ana desató el milagro. Antes de entrar a la escritura les voy solamente a dar una pequeña introducción acerca de esta historia. Ana, la madre de Samuel, y todo esto está en la Biblia, mis hermanos. Todo esto está en la palabra, en 1 de Samuel, 2 de Samuel, para que cuando usted pueda vaya a la escritura y lo compruebe o lo corrobore. Por ejemplo, Ana, una mujer estéril, que vivió por muchos años siendo estéril, padeciendo de esa enfermedad o de esa situación. Eso ocurría mucho en el Antiguo Testamento, mis hermanos, mis amigos, por eso se menciona bastante. Y por eso yo creo que Dios tuvo que salir y dar respuesta y como respuesta Él dice, mi pueblo, en mi pueblo dice, no habrá mujer estéril. Pero eso conlleva a una relación con Dios. Ya les he explicado en otras ocasiones. Eso conlleva a tener, como decir, ese pase o a tener esa licencia de parte de Dios para merecer tal milagro. Sí, hay muchas mujeres estériles en el Antiguo Testamento, pero que se acercaban a Dios, que se humillaban delante del Señor, que en sus ruegos, que en sus lloros, que en sus ayunos, que en todo cuanto se refería a la adoración, siempre estaban ahí constantes pidiéndole a Dios por un milagro. Y la Biblia menciona que varias mujeres que tuvieron grandes, como hijos a grandes hombres de Dios, presentaban ese problema, presentaban esa situación, eran estériles desde el nacimiento. Y Dios tuvo que salir y dar una información y presentar defensa y decir, pero si se acercan a mí, si se humillan delante de mí, yo les puedo conceder el milagro y ustedes podrán dar a luz, porque ¿quién es el que hizo la matriz si no he sido yo? Dice el Señor. ¿Quién es el que da vida si no soy yo? O sea, Dios de alguna manera informó o dio a conocer al pueblo que para él no hay nada imposible y que aunque fueran estériles por décadas desde el nacimiento, sin embargo, por un milagro del poder de él, esas mujeres podrían dar a luz. Y Ana no fue la excepción. Ana tenía un esposo llamado Elcana, como se les acabo de explicar, y Elcana pues no solamente él era fiel a ella, tenía otra mujer llamada Penina, y esta mujer pues de alguna manera, lamentablemente para Ana, tristemente para Ana, pues sí podía crearle hijos a Elcana, sí le podría dar hijos a Elcana, y la Biblia dice que Penina tenía sus hijos con Elcana, y Penina aprovechaba eso para afligir a Ana, para entristecerla, para burlarse de ella. En otras palabras, la Biblia lo dice. Se burlaba de ella, la afligía, la entristecía, y eso era cada año, mis hermanos, mis amigos. Había una razón por la cual lo hacía cada año. Porque cada año Elcana acostumbraba a subir al templo, a orar, a adorar a Jehová, y tenían una costumbre que cada vez que llegaba ese tiempo de ese año,
el Cana tenía que darle una dote, en este caso como una parte de sus pertenencias, podía ser económica o podía ser de lo que fuera, pero era una dote. Se le llama dote en la Biblia, que el Cana tenía que apartar y tenía que darle a cada uno de sus hijos una dote. Es como decir, es como ahora decir, se juntó el papá con la mamá que están separados y que tienen sus hijos, y que el papá le da su domingo a la hija para que vaya y compre lo que quiera. No es precisamente así, pero es más o menos. El Cana cada año tenía que darle una dote a cada uno de sus hijos, pero los hijos que tenía con Penina, porque Ana todavía no le daba hijos para entonces, todavía no surgía el milagro y que apareciera la vida del profeta Samuel. Pero bueno, solamente es una introducción. Sin embargo, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 al 13, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Mis hermanos, mis amigos, Elí era un sacerdote de Dios, que ministraba al Señor en el templo, era el encargado de ministrar en el templo. Sin embargo, este hombre, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, no tenía un gran discernimiento, o no había un discernimiento de las cosas espirituales muy desarrollado en él. Y aquí lo da a saber, lo da a conocer. Porque la Biblia dice que mientras Ana estaba en el espíritu, buscando la presencia de Dios, adorándole, bien concentrada, bien metida en la dimensión espiritual, porque ella sabía lo que necesitaba, ella sabía la necesidad que tenía, el hambre que tenía de poder ver su sangre, de poder crear un hijo y de poder darle también esa bendición y ese privilegio a su esposo Elcana. Sin embargo, vemos que la Biblia dice que Ana estaba, y aquí hay algo bien importante, mis hermanos, Ana estaba llorando en la presencia de Dios. Y luego dice que sus oraciones eran largas. O sea, quiere decir que no es como muchas de las veces, a veces la gente, ¿cómo podemos traer esto para estos tiempos? A veces la gente piensa que con una oración microwave, como diríamos, porque Dios oye todo, porque Dios sabe todo, ya Dios me va a contestar. Mis hermanos, a veces Dios quiere que tengamos ese tipo de oraciones. ¿Por qué razón? Porque esas oraciones nos van a llevar al máximo en la humillación. Esas oraciones nos van a llevar a penetrarnos completamente en el espíritu para poder recibir de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender de las enseñanzas, de las experiencias, de los testimonios vividos por grandes hombres y mujeres de Dios. No están nada más por estar ahí. Hay un por qué Dios permitió que quedaran escritas ahí en su palabra. Dice que Ana, pues tenía una amargura en su alma, y por eso oraba a Dios abundantemente e hizo un voto. No es un pacto, para que no se vayan a confundir. Un voto, o sea, él ya le ofreció a Dios, y el voto era que si Dios le daba un hijo, le concedía el poder dar a luz un hijo varón, incluso hasta le dijo varón, el voto era que ella se lo entregaría a él para su servicio.
Le dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente. O sea, quiere decir que no fue una oración sencilla, fue una oración duradera, una oración que por eso llamó la atención de Elí. Ahora dice que Elí no estaba ministrando, Elí no estaba en la adoración, Elí estaba sentado. Y era el sacerdote. Creo que lo más conveniente era que Elí se hubiera levantado de sus rodillas, de haber estado orando y adorando a Jehová, y haber ido con Ana y haberle dado una palabra de aliento, una palabra de ánimo, haber impuesto sus manos sobre ella y declarado una palabra profética, mas no lo hizo así. ¿Por qué? Porque podemos ver ahí que Elí no estaba en el nivel espiritual que debía de estar. Elí estaba descuidado, por así decirlo. Lo más conveniente era que Elí se hubiera acercado a ella y la hubiera ungido con aceite y hubiera profetizado el milagro de Dios en su vida. Pero no lo hizo. Al contrario, dice que la juzgó, y la juzgó mal. Porque más adelante, cuando usted vea, esto solamente es una parte, pero todo el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel habla acerca de la historia de Samuel. Pero más que nada en Primera de Samuel, ahí usted va a encontrar más adelante cuando Elí le dice a Ana, digiere tu vino. O sea, en otras palabras, estás borracha. ¿Qué te pasa? Estás dentro de la casa de Jehová. O sea, ¿qué te pasa? Digiere tu vino. O sea, en otras palabras, no estaba él entendiendo. Y ella tuvo que decirle, no, mi señor, sino que en aflicción de alma estoy, en congoja de alma estoy, dice. Y es por eso, dice, que he pedido a Jehová por una petición. Dice, pero no es nada de lo que usted está pensando. Yo estoy en la presencia de Dios porque tengo una razón importante por qué hacerlo. Y dice que Elí entonces ya de alguna manera para mejorar su situación, le dijo, bueno, está bien, dice, entonces vete y que Jehová haga conforme has pedido. O sea, ahí tomó ya su posición como sacerdote, como ministro de Dios, pero primeramente tuvo que ser exhortado por la acción de Ana. No es que Ana lo reprendió, lo exhortó, sino simplemente al decirle, no es lo que usted está pensando. Yo tengo una congoja y estoy en la presencia de Dios porque necesito algo de parte de Él, porque necesito una respuesta. Y vemos una cosa también importante aquí, mis hermanos, mis amigos. Yo he enseñado algunas veces acerca de esto. Ana no estaba gritando. Ana no levantaba su voz. Ana no estaba orando para que todo el pueblo la escuchara o para que no. Ana estaba orando en su mente, en el espíritu de su mente, como dice la Biblia, en el espíritu de vuestra mente. Ya les he explicado que nuestros pensamientos se toman como palabras para nuestro Dios. Tus pensamientos y mis pensamientos son palabras para Dios. Entonces, Ana no estaba gritando para que todo el mundo, para que todo el pueblo o el templo la oyera, no. Dicho de paso, pues yo creo que no había tanta gente. Solamente la Biblia revela o manifiesta que solamente estaba ella y Elí. O probablemente haya habido alguien más, pero la Biblia no lo registra. Pero ella no estaba gritando. Ella lloraba, pero sollozaba, que es muy diferente. Ella oraba en el espíritu y sabía que Dios la estaba escuchando. Y es una verdad, Dios escucha cuando hacemos oraciones en el espíritu. Y dicho de paso, lo podemos tomar como una enseñanza, como un consejo, mis hermanos, como una instrucción. Porque hay veces que nuestras oraciones deben de ser así. O me atrevo a decir que la mayoría de veces las oraciones nuestras deben de ser así. Porque tenemos el privilegio y la bendición de que nuestro Dios nos oye aunque oremos en el espíritu, de que nuestro Dios nos oye aunque oremos en la mente. Nuestros pensamientos, Dios los oye. Dios conoce todo.
Entonces, algunas de las veces, por no conocer esto y por no aplicarlo, la gente se mete en problemas porque suelta palabras que no son nomás al viento, al aire. Hay gente que está escuchando, mayormente cuando estás en la congregación en medio. Muchas de las veces hay cosas personales que solamente entre tú y Dios. Pero por tu falta de sabiduría o por la falta de sabiduría de esas personas, abren la boca y sueltan. Y no se dan cuenta que a su alrededor hay gente que no está en el espíritu. A su alrededor hay gente más carnal que tú. Y que solamente está poniendo oído para escuchar qué está diciendo el hermano, qué está diciendo la hermana, para después ir y no levantarte un falso, no. Ir y solamente divulgar lo que con tus propias boca, con tus propios labios, con tu propia boca dijiste, por falta de sabiduría, por falta de una instrucción. Entonces debemos de aprender esto que es bien importante. Yo creo que en cosas personales no debemos de sacar la voz. Dicho de paso, algunas veces yo digo que cuando debes de sacar la voz y hablar con autoridad es cuando estás reprendiendo, es cuando estás declarando una palabra profética. Pero cuando tienes que pedir algo a Dios, que sea en tu trabajo, que sea en tu familia, no es necesario que levantes la voz. Mira, yo he escuchado ministros que de repente dicen, Señor, que mis hijos ya no me sigan manipulando, que ya no me sigan chantajeando, que mi esposa ya no me levante la voz. Mis hermanos, mis amigos, todo eso son herramientas para el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque acuérdense que dentro de una congregación existe tanto el trigo como la cizaña. Y la cizaña es más usada por el diablo que por Dios. Y el diablo lo que quiere es poner tropiezo en los hijos de Dios y en las hijas de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes que aprender cómo cerrarle las puertas al diablo en el nombre de Jesús. Y esta es una de las maneras, porque el diablo no sabe lo que tú piensas. El diablo no sabe cuando tú hablas con Dios en el espíritu, en la mente, él no sabe qué le estás diciendo. Ni idea tiene. Pero cuando tú abres la boca y sueltas la palabra y dices tal cosa, una situación incómoda que estás viviendo, puede ser una infidelidad, puede ser una falta de respeto de tus hijos, puede ser un problema con tu cónyuge, lo que sea. Pero abres la boca y lo sueltas y el diablo escucha. Y si tiene a la cizaña al lado tuyo, pues esa cizaña se va a encargar de ponerte tropiezo y después te van a traer en problemas que podemos evitar. Entonces yo quiero que gracias a Dios por la sabiduría que me ha dado, por el conocimiento que me ha dado y por el entendimiento que me ha dado, poderte compartir esto y que tú lo tomes, que lo recibas de buena fe, de buena manera y que lo apliques en tu vida, porque de eso se trata. No es que yo quiero estar aquí cada lunes y cada viernes nada más para que me vean y para que digan, el hermano, no. Lo que yo estoy aquí para la gloria de Dios, para dar gloria y honra solamente a Cristo, pero para ser un instrumento de bendición en las manos de ustedes, en las manos de Dios para ustedes, perdón. ¿Y de qué manera se puede realizar eso? Cuando ustedes lo que escuchan lo pongan en práctica. Ahí es que entonces de verdad se convierte el predicador en un instrumento en las manos de Dios, en un instrumento de edificación. Porque de lo contrario, si las personas solo escuchan, pero nunca lo ponen en práctica, no lo toman en cuenta, pues entonces realmente el predicador no está siendo un instrumento de bendición en las manos de Dios, no está siendo un instrumento que sirva para edificación. Y eso es de lo que se trata. Además el Señor dice que este evangelio no es de los oidores, sino de los hacedores, de los que lo practican.
Así que mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, espero que esto te sirva para tu crecimiento, para tu desarrollo en tu caminar con el Señor, para que si es que estabas cometiendo esos errores, no los sigas cometiendo. Porque muchas de las veces dicen, ay hermano, pero el Señor es más poderoso. Sí, el Señor es más poderoso, claro está. Pero los errores nuestros, las faltas nuestras, tenemos que pagar muchas de las veces las consecuencias por la falta de sabiduría, por no ser sabios a la hora de hablar, por no ser sabios a la hora de actuar. Pero bueno, para no salirme del tema principal. Dios se apiadó de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20 al 22. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Notemos algo, mis hermanos, mis amigos, la familia de Elcana era una familia adoradora. Probablemente el milagro de Ana no haya venido nada más por el ruego y la súplica y por la entrega de adoración de Ana, sino porque también Elcana y su familia eran gente de oración, gente que adoraba al Señor. Y sabemos que la unión hace la fuerza. Qué hermoso, qué bonito y qué poderoso que una familia se una. El cónyuge, que el esposo y la esposa se unan y se tomen de las manos antes de dormir y le den gracias a Dios por sus hijos, le den gracias a Dios por su salud, le den gracias a Dios por su hogar, le den gracias a Dios por su trabajo, le den gracias a Dios hasta porque respiran. Eso es realmente poderoso, porque Dios está en el interés de que las familias sean transformadas, de que las familias sean restauradas y sean establecidas en la roca. Él mismo dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cristo como cabeza en el hogar, el esposo y la esposa. Ese es el cordón de 3 dobleces que el Señor dice, no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque si ponen a Cristo en primer lugar, dentro de su hogar, en las mañanas, darle gracias a Dios, encomendarle, Señor, yo me voy al trabajo, pero aquí se queda mi esposa, se quedan mis hijos, confío en que tú vas a estar con ellos ahí guardándolos, vas a estar ahí protegiéndolos, vas a estar ahí bendiciéndolos. Y también sé que vas a ir conmigo a donde quiera que yo vaya. Como un hábito diario, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, es lo que Dios quiere. Tener una relación verdadera, una relación palpable, sincera, real, para que puedas ver los milagros de Dios más palpables, para que puedas ver las obras de Dios en tu vida más palpables. Amén. Ahora, Ana no subió porque la intención de ella era quedarse con el niño, atender al niño hasta que el niño fuera llegar a ser destetado. No sé de cuántos años. Puedan ser 3 años, puedan ser... Ha habido veces que ya los muchachitos hasta los 5 o 7 años todavía la mamá no les quiere quitar la teta. Bueno, sus razones tendrá, es su manera de criarlos, pero creo yo que para las mujeres que saben que ya son casadas, que tienen hijos, no sé, pero puede ser a los 2 años, puede ser a los 3 años, no sé exactamente. Pero aquí dice que ella no quiso subir adorar al Señor. Eso no quiere decir que ella no tuviera una comunicación con Dios ahí donde estaba. Yo creo que sí, estaba agradecida. Pues que Dios le haya hecho un milagro y después de tantos años que había sido estéril y ahora Dios le concede y tiene su hijo al profeta Samuel. Pues el agradecimiento de ella fue mucho. Hasta el punto de que no se arrepintió y no se echó para atrás. Y aunque amaba tanto al niño, era tanto su deseo de tenerlo en sus brazos,
pero también había hecho una promesa a Dios, y como Dios le había sido fiel en el voto que ella le había de alguna manera hecho a él, o que le había puesto en su oración, en su ruego, en su súplica, que el Señor le respondió, y le respondió de una manera positiva, le concedió, y no solamente dar a luz, sino el varón que ella pidió, porque ella pidió varón, y el Señor le concedió también que tuviera varón. Y ella no se echó para atrás, pudo haber dicho, ya me lo dio, el Señor está en el cielo, yo estoy aquí, ya me lo dio, me quedo con él, pero no. Ella era temerosa de Dios, ella era sincera, genuina hija de Dios, sierva de Dios, que no dudó en cumplir con lo que había prometido. Y por eso dijo, cuando el niño sea destetado, entonces yo subiré, pero subiré ya para cumplir la promesa. Él se quedará ya para siempre delante de Jehová. ¿Por qué? Porque la intención de ella era dejárselo al sacerdote Elí. Y aunque sabemos que Elí pues no era un gran ungido, un gran siervo de Dios, una persona con un gran discernimiento, ni con mucha sabiduría, sin embargo, ella sabía que era un hombre de autoridad, porque era el sacerdote de Jehová en ese tiempo. Entonces, ella llevó al niño ya después de que lo destetó y se lo entregó y se lo dejó ahí a Elí. Y allí Elí se dio cuenta porque ella le dijo, esto es por lo que yo en aquella ocasión oré, por lo que en aquella ocasión estuve adorando al Señor. Y Elí lo recibió bien. Ahora, sin embargo, la existencia de Samuel, de que Samuel viniera de una manera milagrosa, era por un plan y un propósito de Dios que tenía no solamente para la casa de Ana y del Cana, sino para todo el pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo estaba de alguna manera, la palabra de Jehová, la palabra de Dios escaseaba. Había poca revelación. Carecía de revelación y carecía de palabra por causa de la condición en la que se encontraba Elí. Sin embargo, Dios ya tenía el sucesor, y en este caso era Samuel. Y qué casualidad y qué coincidencia que Samuel tuvo que crecer dentro del templo, en los atrios, como quien dice, al lado de Elí. Y la Biblia dice que Samuel empezó a crecer y crecía su sabiduría con él, y llegó a ser un muchacho. Y Ana cada año iba a visitarlo y le llevaba presentes o le llevaba regalos, pero solamente era lo único que podía hacer. No se lo podía tomar y llevárselo, solamente iba y lo visitaba. Pero aquí podemos ver que llegó el momento en que Dios, cuando Samuel todavía era un niño, Dios le envió un siervo, un ministro a Elí, para que le hablara acerca de lo que estaba aconteciendo, acerca de lo que el pecado que estaban cometiendo sus hijos. Elí tenía 2 hijos, y esos hijos estaban de alguna manera siendo impíos, de alguna manera estaban deshonrando la casa de Jehová, estaban de alguna manera haciendo un lazo de tropiezo en el testimonio y en el ministerio de Elí. Y Elí no estaba haciendo nada. Elí los estaba de alguna manera como ignorando lo que el pueblo hablaba, ignorando lo que el pueblo decía. No sé si por amor a ellos, no sé si por negligencia o por falta de discernimiento, por falta de conexión con Dios, pero no estaba haciendo caso, no estaba haciendo nada. Sus hijos estaban menospreciando las ofrendas del templo. Sus hijos estaban burlándose de alguna manera del ministerio de su padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que los hijos de Elí, ya siendo adultos, ya muchachos, dice que se aprovechaban de las muchachas o de las mujeres que atendían en las puertas del templo, y para poder aprovecharse de ellas y poder tener relaciones con ellas dentro de la casa de Jehová. O sea, había pecado, había fornicación, no era cualquier cosa, en la casa del Señor. Que mis hermanos, ustedes se sorprenderían, pero eso pasa aún en estos tiempos. Hay tanto sinvergüenza
No lo voy a decir que con respeto, porque es una realidad y en las redes sociales ha salido, que se han hecho pasar por pastores, por ministros del Señor, y después se les descubre que tenían sus que veres con las mismas hermanas o con las mujeres, porque no les puedo decir hermanas, con las mujeres que estaban plagadas de pecado, que estaban de alguna manera todavía siendo guiadas por Satanás, y que estos hombres, porque eran impíos y porque no tenían al Espíritu, porque eran sensuales, como lo dice la palabra del Señor, se han atrevido, y eso ha pasado aún en estos tiempos, por allá en Centroamérica, en algunos lugares, en México, en muchas partes del planeta, muchas partes del mundo, eso sigue pasando. ¿Por qué? Por la falta de temor a Dios, por la falta de respeto a la palabra de Dios, y porque también las instituciones no se han fajado los pantalones y no se han puesto a cumplir verdaderamente con la voluntad de Dios, que es mantener a las iglesias o a los ministerios por lo menos cerca de la voluntad de Dios, en obediencia, en fidelidad, en respeto, en reverencia, en temor sobre todas las cosas a Dios, en amor a Dios. Amén. Por ejemplo, estos jóvenes tomaban a las mujeres que estaban a las puertas del templo y tenían que ver con ellas. Y no solamente eso, sino que menospreciaban las ofrendas, porque de las ofrendas que llegaban al templo para Elí, dice que ellos, antes de que llegaran a Elí, quien era su padre el sacerdote, primero ellos tenían que extraer de esas ofrendas, fueran animales, porque en ese tiempo recordemos que las ofrendas pues eran ¿cómo le llaman? Eran ovejas, eran como tipo, ¿cómo les llaman? Como toros, pero no eran toros. O sea, había diferentes ofrendas animales, ofrendas del fruto de la tierra. O sea, no existía todavía lo que era la ofrenda que hoy conocemos, que es la moneda. Sabemos que Jesucristo fue el que hizo la transición cuando Él estuvo en la tierra, pero antes de Jesucristo, cuando era el tiempo de la ley, las ofrendas y los diezmos se llevaban a un lugar que se llamaba el alfolí, que era como un corral, como un espacio, algo espacioso, en donde iban y depositaban el grano de la tierra, depositaban todo lo que era en ese tiempo la ofrenda. Jesucristo hizo la transición, pero ya hasta el Nuevo Testamento, hasta que ya iba a comenzar el pacto de la gracia. Entonces, estos jóvenes, porque no tenían temor a Dios, porque eran impíos, porque no tenían una relación con Dios, eran tropiezo para el ministerio de su padre. Y Dios le tuvo que enviar un profeta a Elí para que le dijera lo que estaban haciendo sus hijos, y que él estaba viendo que él no estaba haciendo nada, que no estaba de alguna manera reprendiéndolos o de alguna manera corrigiéndolos. Dice, por causa de eso, Dios le trajo una profecía negativa a Elí. Y aún todavía Elí no hizo caso. Solamente fue y de una manera, creo, probablemente hasta sin autoridad, le dijo a sus hijos: he escuchado de la fama que hablan de ustedes y no es nada bueno. ¿Qué pasa con ustedes? Pero no hizo nada más. Y por eso Dios tuvo que levantar a Samuel. Y una de las encomiendas de Samuel fue esa: recordarle a Elí lo que ya le había mandado decir por medio de otro siervo. Ahora, Elí sabía que Dios hablaba con los hombres, porque cuando Samuel ya empieza a crecer y ya es un muchacho, entonces Dios empieza a tratar con Samuel, porque Samuel pues tampoco no tenía una relación con Dios. Samuel no conocía al Señor. O sea, Samuel todavía era un niño inocente, pero que no tenía una relación con Dios. Hasta que llegó a ser ya un jovencito, entonces fue que Dios trató con él. Entonces fue que era escogido, sí, obviamente desde el vientre de la madre, pero eso se manifestó hasta que él llegó a ser ya un jovencito, un muchacho, como dice la Biblia. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso muchas de las veces cuando dicen, no, es que los niños, el mismo Jesús dice, el niño Jesús a los 12 años todavía se contaba como un niño, pero de los 12 años en adelante ya el niño tiene que darle cuentas a Dios. De 12 años para abajo
está inocente. Pero ya de 12 años para arriba el niño tiene que darle cuentas a Dios de sus pecados y tiene que arrepentirse de los 12 años para arriba, porque Jesús hizo el crossover. Jesús es la transición. A sus 12 años, la Biblia dice que él estaba ministrando, él estaba en el templo y estaba de alguna manera compartiendo con los sacerdotes y compartiendo con los escribas y con todos los que estaban ahí en el templo a la edad de 12 años. Pero todavía le llama niño la Biblia. Por lo tanto, un niño a la edad de 12 años, después de los 12 años, deja de ser niño y entonces su conciencia se despierta al pecado y entonces ahí ya tiene que darle cuentas a Dios por cada pecado que cometa. Pero bueno, esa es otra historia. Podemos ver que cuando ya Samuel es un muchacho, un adolescente, Dios trata con él, se acerca a Dios y le habla, le dice Samuel, Samuel. Y como él pues no tenía para Samuel era algo nuevo, él no tenía conocimiento de eso, él pensó que había sido Elí del que le había hablado. Y él se levanta y va con Elí y le dice, heme aquí, Señor, me has hablado, me has llamado. Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. No, ve y acuéstate. Y dice la Biblia que entonces Samuel, el muchachito, vuelve y se va y se acuesta otra vez. Y el Señor le vuelve a hablar por segunda vez. Samuel, Samuel. Y el niño vuelve otra vez a confundir la voz de Dios y va y le pregunta otra vez a Elí, heme aquí, Señor, ¿me has llamado? ¿O me llamaste? Y Elí le vuelve a decir, no, yo no te he llamado. Pero ya comprendió Elí. Comprendió qué es lo que estaba pasando y entonces él le dijo, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar otra vez esa voz, dice, entonces dile, habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces, ve cómo Elí le dio la instrucción o la enseñanza a Samuel de cómo hacer para poder oír la voz de Dios. Aunque era un sacerdote que pues vemos que estaba descuidado, vemos que no tenía un discernimiento muy desarrollado, vemos que cómo juzgó a Ana cuando ella estaba en el espíritu y que estaba adorando al Señor y que estaba pidiendo su milagro. Sin embargo, ahí vemos que de algo sí sirvió Elí y fue de instruir a Samuel, enseñarle cómo es que hay que de alguna manera contestarle a Dios cuando Él quiere hablar con nosotros. Y algunas de las veces yo incluso me he dado cuenta que hay hermanos que tienen miedo a que Dios hable con ellos. Tienen temor. Cuando es lo más hermoso, lo más maravilloso poder hablar con Dios. Yo tengo esa experiencia para la gloria de Dios. Yo he oído la voz audible del Señor. Por eso cuando yo algunas veces siento ese éxtasis espiritual, siento esa presencia de Dios que me está tocando y que no es algo tan sencillo, porque Dios me puede tocar todos los días, pero esos son toques especiales. Yo he sentido cuando entro en ese éxtasis, en esa dimensión del Espíritu y digo, el Señor quiere hablar conmigo. Entonces yo le digo, Señor, aprendiendo, tomando como ejemplo estas historias, digo, Señor, habla que tu siervo escucha, o heme aquí. Entonces, algunas de las veces, cuando yo he hecho eso, Dios me ha respondido. Algunas otras veces no. Pero siempre yo tomando la información adecuada, porque son historias bíblicas que por alguna razón están ahí. Entonces, yo le aconsejo, con todo respeto, no soy nadie, solamente soy un siervo inútil, un siervo de Dios, pero yo les aconsejo a todos aquellos que se quiten sus temores, que se dejen tratar por el Señor y que cuando sientan ese éxtasis espiritual, cuando sientan ese toque del Espíritu, que se atrevan a decir, sí, Señor, habla que tu sierva escucha, habla que tu siervo escucha. Porque algunas veces Dios te quiere dar una información. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué tenerle temor al que nos dio la vida? ¿Por qué tenerle temor? Y me refiero a un temor malo. Porque el temor reverente siempre debe de estar, pero el temor reverente es muy diferente. El temor reverente es de no hacer lo malo. El temor reverente es de obedecerle a Él, de hacer su voluntad. El temor malo es tener miedo de Dios, tener miedo de un accidente, tener miedo al diablo. Ese es un temor malo, pero el temor reverente es diferente.
Así que Dios no te debe de infundir un temor malo, a menos que seas malo y que andes cometiendo los peores pecados. Pero aún así Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Aún así no le debes de tener miedo. A Dios hay que acercarnos confiados al trono de la gracia. Bueno, mis hermanos, mis amigos, entonces aquí podemos ver que Samuel, de parte de Dios, le confirma a Elí lo que ya otro profeta le había dicho, que venía disciplina para su casa y para sus hijos, y que nada lo iba a cambiar, que ni la oración, que ni las ofrendas, que nada iba a impedir la disciplina de Dios para la casa de Elí. Incluso le dice, es verdad, había dicho que tu casa iba a ser bendecida y la casa de tu padre, dice, pero ahora tal cosa no haga yo, dice, porque se dio cuenta de que Elí no tenía el carácter suficiente, que Elí no estaba mostrando el carácter que debía demostrar para defender la causa de la obra del Señor, y estaba permitiendo que sus hijos estuvieran fornicando con mujeres dentro del templo, las que estaban en las puertas sirviendo. Y no solamente eso, sino que una vez que ellos tenían oportunidad, extraían de las ofrendas que entraban al templo. Y peor aún, los puso como sacerdotes también. Cuando él ya iba a morir, que era viejo, los puso también a servir como sacerdotes. Y dice que ellos se aprovechaban, y todas las ofrendas que llegaban al templo, primeramente tenían que pasar por las manos de ellos. Y ellos tomaban lo que ellos querían, y lo demás lo dejaban ahí. Por eso dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová Dios, obviamente. Y por eso Dios le tuvo que hablar fuerte a Elí, y lo tuvo que reprender, y le tuvo que mandar una palabra, ahora sí que con toda la extensión de la palabra, de maldición. Porque le dijo, nada va a impedir que la disciplina llegue, nada va a impedir que el castigo llene, y tus hijos, dice, en un solo día van a morir los dos. Y eso pasó. Y todo eso que el profeta, que no menciona nombre, nomás dice que era un siervo del Señor, le habló, se lo habló también Samuel. Por eso cuando Samuel llegó delante de Elí y le dijo, así te haga o te añada o Jehová, dice, que no, te ruego que no me niegues nada o que no me ocultes nada de lo que te haya dicho. Porque al siguiente día, cuando se levantó Samuel, él tenía dudas, él tenía de alguna manera temor de presentarse delante de Elí y darle tremenda información. Pero dice que Elí le dijo, así te añada Jehová, como decir, te quite o te dé. Dice, te ruego que no me ocultes nada de lo que él te ha dicho. Y dice que cuando empezó a hablar Samuel y le dio la profecía, cuando le empezó a hablar de lo de sus hijos y de que él no estaba haciendo caso, que él no había sabido ser un buen sacerdote de Jehová y que no había sabido educar a sus hijos, y que por causa de eso ahora le venía la reprensión, le venía el castigo, y le dijo todo lo que ya le había dicho el otro profeta, se lo dijo el profeta Samuel aún siendo un muchacho. Y la Biblia dice que Elí comprendió que era Dios, porque él mismo dijo, Jehová es, porque entendió. ¿Cómo iba a saber Samuel? ¿Cómo iba a saber Samuel siendo un muchacho inexperto, sin conocer? Sin embargo, Dios se valió de él para recordarle a Elí su mal comportamiento, su falta de carácter, su desidia. Y no solamente eso, sino le dijo cómo iban a morir sus hijos. Y todo eso pasó. Ahora, Samuel fue el último juez de Israel también. Ya les expliqué la semana pasada que las labores cotidianas, como Samuel,
como Débora, no tiene nada que ver con el ministerio. Es como hoy día la vicepresidenta, una licenciada, una arquitecta, una empresaria, no tiene nada que ver con los ministerios dentro de la iglesia, pero sí tiene que ver con la relación personal con Dios. Porque al igual que Débora y Samuel, tenían un compromiso con el pueblo, lo cotidiano, el trabajo, la labor, pero que también los hacía responsables delante de Dios, no por el ministerio dentro de la iglesia o dentro del templo, sino por la relación personal que ellos tenían con Dios. Y es lo mismo ahora. Una diputada, una presidenta, o cualquier sea su labor en la política o en cualquier empresa, no tiene nada que ver dentro de la iglesia, pero sí tiene que ver con su testimonio delante de Dios. Pero nada tiene que ver con el ministerio dentro de la iglesia. Débora era profetisa, ese era su ministerio con Dios. Era jueza, esa era su labor cotidiana, era su empleo, por decirlo así. Prestaba sus servicios en la política. Y también lo hizo Samuel, fue el último de los jueces. Débora fue la cuarta jueza y Samuel fue el último juez. Después de Samuel ya vinieron los reyes. Pero vemos a Samuel como el último juez. Samuel dijo, primera de Samuel capítulo 7 versículos 5 al 6. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. No hay mucha información acerca del gobierno de Samuel, es poco lo que hay, pero aquí hay una información. Él estaba juzgando en Mizpa, que era una parte obviamente de allá, del Medio Oriente. Entonces revela la Biblia que Samuel fue el último juez. Y juzgó con justo juicio porque tenía una relación con Dios, porque respetaba a Dios, porque amaba a Dios y porque además oía la voz de Dios que lo instruía, oía la voz de Dios que lo dirigía, que lo guiaba. Otra de las labores que realizó Samuel en su estadía, en su tiempo, cuando estuvo como profeta de Israel en la presencia de Dios, fue ungir a Saúl, al primer rey. Como les digo, al principio eran puros jueces. No sé si fueron 12, 14 jueces, 16, por ahí más o menos, pero, o no sé el número exactamente, no me percaté, no lo estudié, no creí que fuera necesario, pero bueno, lo importante es que el pueblo empezó a pedirle rey primeramente a Samuel. Le empezaron a pedir rey a Samuel porque querían tener reyes como las otras naciones o como los otros pueblos. Y Dios estaba escuchando y a Dios no le agradó. Porque la idea de Dios era que fueran jueces los que estuvieran gobernando. Pero el pueblo quería rey. Y la Biblia dice que Dios le mostró a Samuel su descontento. O sea, porque Dios también se descontenta, mis hermanos. Dios también se molesta y entra en ira. Para los que dicen que Dios es amor y que solamente es amor, eso no es cierto. La esencia de Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios ama, pero por ese amor disciplina. Entonces, por ejemplo, Dios mostró su descontento como lo mostró también con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Dios quería destruir al pueblo y Moisés intercedió por el pueblo. Y por la intercesión de Moisés, Dios no destruyó al pueblo en ese momento, porque después de todo lo destruyó. Pero por lo menos en ese momento no lo destruyó. Ahora, algo bien importante. Aquí podemos ver que
Samuel es el indicado, el encargado para ungir a Saúl, el primer rey de Israel. La Biblia menciona que Saúl estaba en una edad más o menos aproximada de unos 30 años cuando fue llamado por el pueblo, pero también por Dios. ¿Por qué? Porque se encuentra en este momento en que Samuel está orando a Dios y en que Dios le da a saber a Samuel acerca de eso, acerca de que el pueblo estaba pidiendo rey. Y él le dice, vas a ir a tal lado y ahí te vas a encontrar con quien será el rey. Y al mismo tiempo, el rey Saúl, cuando todavía no era rey, resulta la casualidad, que en Dios no hay casualidades, que su padre pierde unas asnas. Se extraviaron unas asnas y empieza Saúl a preocuparse y va en busca de ellas y se lleva a un compañero. No iba él solo, iban dos. Y de repente no encuentran las asnas y andan por aquí, andan por allá, pasan un tiempo y no las encuentran. Pero de repente alguien le hizo saber que había un vidente, porque a los profetas se les llamaba videntes en ese tiempo. Que había un vidente que lo que decía se cumplía. Y se referían al profeta Samuel, que ya era un adulto, que ya era un hombre ya casi viejo. Y resulta ser que, por coincidencia o por casualidad humanamente hablando, Saúl se encontraba buscando las asnas, pero se encuentra con el plan y el propósito de Dios. No encontró las asnas como él quería, como él buscaba, pero se encontró con el plan y el propósito de Dios, que muchas de las veces así pasa. Llega gente a la iglesia buscando otras cosas, pero se encuentra con el plan y el propósito de Dios. Y qué bueno, qué bien. Entonces, por ejemplo, llega el momento en que están enfrente de Samuel y le dicen, estamos buscando al vidente. Y Samuel les dice, sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece? Y ya no, pues es que mire que sí, no se preocupen. Ya las asnas ya están allá con su padre, ya no tienen nada que preocuparse, ellas están allá, pero ahora dice, les daré indicaciones. Van a ir, se van a asear y van a subir y se van a encontrar en tal lado y ahí nos vamos a ver, porque ahí les mostraré lo que hay en sus corazones, o lo que hay en tu corazón, le dijo en este caso a Saúl. No es que él sabía lo que había en su corazón, sino que simplemente lo que Dios tenía en la vida de ese hombre, lo que Dios planeaba hacer en la vida de ese hombre o que iba a hacer. Entonces, por ejemplo, Saúl era un cobarde, aunque tenía una estatura muy alta. Dicen que pasaba a todos los hombres como de más o menos le llegaban a los hombros o al pecho más o menos. Era mucho más alto que la mayoría de los hombres en ese tiempo en Israel. Pero era cobarde. Pero Dios lo tomó y envió a Samuel para que lo ungiera como rey, para que fuera el primer rey de Israel. Y reinó un promedio de sus 40 años. Pero no nada más fue el único al que Samuel ungió. Porque dicho de paso, pues Samuel ungió, pero el rey Saúl no cumplió al pie de la letra con todas las encomiendas, con todo lo que Dios mandaba. Dios tenía un pleito casado con un pueblo llamado Amalek. Se la debía desde cuando salieron de Egipto, desde que su pueblo salió de Egipto, no los dejaron, no les permitieron cruzar por su territorio y Dios se molestó. Vuelvo y repito, Dios se molesta. Y ahorita está molesto con muchas congregaciones. Ahorita está molesto con muchos dirigentes y con muchos siervos y con muchos ministros, con muchas congregaciones en general. Dios está molesto. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas como Él dice en su palabra. Y ahí podemos ver a Dios molesto. Desde que salió el pueblo de Israel de Egipto,
Dios se molestó con Amalec y se las guardó hasta que puso a Saúl como rey. Entonces dijo el Señor, es el tiempo de cobrar venganza. Y le dice a Samuel, dile a Saúl que vaya y que mate a todos los amalecitas, que no deje ni siquiera a los de pecho, que no deje ni a hombre ni mujer, ni animal alguno, a todos, que los extermine a todos. Esa era la orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba airado con Amalec y quería desaparecerlo de la faz de la tierra. Y no es que era un Dios malo, no. Pero Dios siempre va a cuidar el camino de sus hijos. Dios siempre va a estar alrededor nuestro protegiéndonos. Y en este caso ellos eran enemigos de Israel, enemigos de su pueblo amado. Pero ¿qué hace Saúl? Escucha la voz del pueblo. Y dicho de paso, muchos dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. No siempre, mis hermanos, no siempre. Porque Saúl oyó la voz del pueblo que no era la voz de Dios. Y dejó vivos a algunos amalecitas y a algunos animales y se los trajo para ofrecérselos como un holocausto a Dios. Y Dios le tuvo que decir a Samuel, me he arrepentido, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Y entonces tuvo que ir Saúl y tuvo que reprenderlo. Y no solamente que reprenderlo, sino quitarle la autoridad de parte de Dios. Y le quita el reinado, no la salvación, porque ya había sido mudado a un nuevo hombre. Ya hasta tenía también con él la profecía, también podía profetizar. No le quitó la salvación, le quitó el reinado para que ya no siguiera reinando. Por eso cuando él fue a pelear, ya la autoridad de Dios no estaba con él. Y aparte, pues ya era su tiempo de partida. La protección de Dios tampoco ya no estuvo con él, porque ya era su tiempo de dejar la tierra. Ya tenía que partir, era su tiempo. Si no, pues Dios lo hubiera protegido, como otras veces lo hizo. Pero ya era su tiempo de partir, y Dios le quitó la protección, y le quitó la autoridad. Y por eso murió de alguna manera, no en manos del enemigo, porque ya sabemos que él trató de suicidarse, y que se clavó su espada, pero que Dios le permitió conservar la vida para que no se condenara. Y tuvo que venir una amalecita, uno de los que se escapó, o uno de la descendencia de los que se escapó de no ser muertos por la mano del mismo Saúl. Vea, ahí sirvió de algo. Ahí sirvió que ese amalecita se escapó y quedó vivo, y ese fue el que lo mató o lo remató. Y por causa de eso, Saúl no perdió su salvación porque no murió suicidado. Porque el suicida, el que se mata, el que se quita la vida, ese no tiene derecho al reino de los cielos. Y eso ya lo sabemos, la Biblia lo dice. Todo aquel que muere por su propia mano, que se suicida, ya sea un balazo, ya sea que se apuñala, o ya sea que se atraviesa al tren, como sea, pero que él mismo se suicidó, ese no tiene derecho al reino de los cielos, no puede entrar. Tiene su parte primeramente en el infierno y después en el lago de fuego. La Biblia lo dice, es drástica la palabra de Dios, pero es así. Apocalipsis lo dice claramente. Así que podemos ver, Samuel cumple su misión, lo unge, lo guía, lo enseña, pero después Samuel, pues, cuando Dios le dijo, ya no le llores, ya no le llores. O sea, no es que Saúl estaba muerto, no. Ya no le llores, porque cuando lo quitó de rey, cuando lo quitó del reinado y le quitó la autoridad, Samuel lloraba porque él de alguna manera se sentía responsable y porque de alguna manera pues estaba bien, de alguna manera amaba a Saúl. Y Dios le tuvo que decir, deja tus sentimientos a un lado y tus emociones y ve y cumple con lo que sigue. Ya no me sirve como rey. Pues ahora ve y unge a David. Vas a ir a la casa de Isaí y ahí vas a ungir al nuevo rey, porque él es al que me he propuesto ungir como rey. ¿Por qué?
porque Él es conforme a mi corazón. No es que David ya era conforme a su corazón, sino que Dios ve las cosas que no son como si ya fueran. Él sabía hasta dónde iba a llevar a David, hasta dónde lo iba a transformar, hasta dónde lo iba a hacer que se pareciera de alguna manera a él, a su corazón. Y ahora llega el momento en la destitución del reinado de Saúl para pasarlo al reinado de David. Y la Biblia dice que fue Samuel, se presentó delante de Isaí, había ahí como 6 hermanos de David, pero no estaba David. Y Samuel se dejó llevar una vez más por su vista, por sus emociones, por sus pensamientos, por sus ideas. Y empieza a decir, este de seguro es. Y el Señor le dice, no, ese no es. Yo lo hago a un lado. Y vuelve con otro. Este de seguro sí, los miraba altos, los miraba fornidos, los miraba fuertes, porque eran parte del ejército de Saúl. Ellos estaban peleando en el ejército. Y David pues era uno que andaba ya cuidando borregas, chivas de su padre. Lo tenían ignorado, lo tenían olvidado. Pero no sabían que lo poderoso que Dios tenía con él, cómo Dios lo estaba trabajando, cómo Dios lo estaba preparando allá en el cerro, peleando con osos, peleando con leones, venciéndolos por el poder de Dios que estaba en él. Hasta Samuel no lo supo reconocer. Pero Dios le dijo, yo no miro su fisionomía, yo no miro su físico. No, dice, eso a mí no me... O sea, en otras palabras, Dios le dio a entender, eso a mí no me sorprende. Su físico, su buen vestir, eso no me sorprende. Su corazón, sus actitudes, su carácter, su fidelidad. Hablando ya ahora que estamos en Cristo. A Dios no lo vamos a conmover, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga. A Dios no lo vamos a conmover ni a sorprender porque vistamos bien, porque andemos bien elegantes, porque hablemos bien bonito, porque estemos bien estudiados, de alguna manera matemáticamente o no. Dios mira tus actitudes. Dios mira tu honestidad, tu sinceridad, tu capacidad de amar, tu capacidad de perdonar, tu capacidad de respetar su palabra, su espíritu. Todos sabemos. Y si no saben, sépanlo. El Espíritu de Dios se pasea al lado de toda la humanidad. El Espíritu de Dios se pasea en la tierra. El Espíritu de Dios se mueve en la tierra y tiene ojos y está mirando. Y cuando hay honestidad, cuando hay respeto, cuando hay sinceridad, cuando hay genuinidad, ahí es que se le puede de alguna manera agradar al Señor. Ahí es que podemos de alguna manera llamar la atención de Dios para nosotros, para nuestra vida. De lo contrario, todo lo que hagas y que aunque te jactes, para Dios son como trapo de inmundicia lo que haces. Para Dios es como trapo de inmundicia lo que hace todo aquel que no es genuino, todo aquel que no respeta su palabra, todo aquel que no es fiel a su palabra, todo aquel que no es honesto. ¿A quién quieres engañar? Dice el Señor. Si yo lo veo todo, lo conozco todo. Sé cuando te levantas, sé cuando te acuestas, sé por dónde caminas, sé qué lugares visitas, sé dónde te metes, sé qué te tomas, sé qué te comes, sé todo. Entonces, y ahí podemos ver que Samuel le faltó discernimiento en ese momento. Porque él pudo haber dicho, no, de los que tienes aquí ninguno es. Muéstrame a alguien más, porque si el Señor me dijo que de aquí va a salir el nuevo rey, de aquí va a salir. Y entonces, tienes que revelarme, tienes que decirme quién falta. Pero no. Él empezó de uno por uno. Probablemente no oró lo suficiente. Probablemente no le consultó a Dios en el momento en que entró a la casa. No lo sé.
Pero la Biblia dice que estaba, de alguna manera, Samuel andaba perdido porque empezó de uno por uno, y eran 6, no era 1 o 2, eran 6. Sin embargo, a la última Dios le tuvo que decir, no, dile que si hay alguien más. Y ahí sí fue cuando ya él dijo, sí, por ahí anda otro muchacho, dice que, pero ese no creo, pues allá lo traigo cuidando chivas, allá lo traigo cuidando vacas. Y es lo que pasa hoy, mis hermanos. En medio de las congregaciones puede haber chiveros. Puede haber gente que cuida vacas. Gente del rancho. Pero gente humilde. Que tiene un llamado de Dios poderoso. Pero que hoy día los dirigentes de las iglesias ni siquiera se las huelen. Ni siquiera tienen idea de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque a veces porque los miran chaparritos. Que no andan bien vestidos como ellos. Que no tienen una buena apariencia. Y los ignoran. Se quedan viendo a los corbatudos, a los grandotes, a los fortachones, a los que están bien parecidos. Ese es el nuevo líder. Ese es el que puede ser el pastor. Eso pasa. Y déjenme decirles una cosa, esto es extra. La Biblia revela al profeta Isaías cómo era Jesús. Y dice que Jesús no tenía hermosura para que nadie lo deseara. Es hermoso, pero en la esencia espiritual. Maravilloso. Pero en su fisionomía, el profeta Isaías demuestra y revela con su profecía, con su palabra, que Jesús no tenía hermosura para que nadie lo deseara. En otras palabras, no era el gran, ¿cómo se dice? O sea, no era, Jesús no era como decir ahora, un Brad Pitt, o no era como esos grandes personajes que dicen que los más hermosos del planeta, que los más... No, ahí dice Isaías que su rostro no era hermoso para que nadie lo deseara. Y eso no tiene nada de malo, no por eso no debía de ser amado y respetado Jesús. Amén. Eso dice Isaías, búsquelo. Después, en una oportunidad, cuando llegue a la vida del profeta Isaías, les voy a mostrar ese versículo para que vean que no es una mentira, que el Señor no está hablando nomás por hablar. Pero no le doy mucha importancia, porque yo amo al Señor, haya sido como haya sido. Amén. Y usted debe de hacer lo mismo también. Ahora, para terminar, Samuel unge a Saúl y unge a David. Pero David tardó décadas. Sabía que era el rey. Y la Biblia lo dice. Aún sabiendo que eras el rey. Sin embargo, tuviste que tener paciencia y esperar hasta que llegara el momento en que pudieras ejercer. Mientras Saúl vivía, David no podía ser rey. Porque esa es la transición, el orden de Dios. Tenía que morir un rey o tenía que terminar un rey para que empezara el otro. Esa es la transición. Y hoy día sigue siendo lo mismo. En los ministerios, ya les expliqué el otro día. En la misma iglesia no puede haber 2 pastores. Un pastor, asistente de pastor, líderes, diáconos, como se llamen, pero no puede haber 2 pastores. Porque la transición es cuando uno termina entre el otro. Por eso se llama transición. Y es lo que expliqué el otro día. Para los que tienen hijos y que quieren que sean pastores, está bien. Oren a Dios. Únjalos con aceite si ya Dios les muestra que es el tiempo. Pero agárrenlos y llévenlos a la orilla de la ciudad, a la orilla del pueblo, para abrir una nueva puerta. Una nueva puerta de salvación. Una nueva congregación, porque eso era lo que hacían los apóstoles. Pablo no puso a Tito y a Timoteo en la misma iglesia a pastorear, no. Dejó a Tito en una iglesia y dejó a Timoteo en otra iglesia. Es que eso es así. Hacían células como el día de hoy, hacían pequeños estudios bíblicos, pero no los trabajaban como hoy se trabajan. Hoy se queda un estudio bíblico
por años en una sola casa o en un solo lugar. En ese tiempo no. Los apóstoles llevaban la palabra a las casas, pero cuando miraban que crecía el número de esa casa, la convertían en iglesia. La iglesia de la hermana que está en tal lugar, pero que ahí había un siervo que llevaba la palabra. La iglesia del hermano que estaba en tal lugar, pero que allí había un ministro que llevaba la palabra. Pero no era como hoy día. Yo no estoy en contra de las células, no. El problema es que no es que sean antibíblicas. El problema es que no las están aplicando de acuerdo al orden bíblico. Eso hacían ellos. La célula o el ministerio o el estudio bíblico de Zaqueo, de los hombres que se convirtieron a Jesús y que toda su casa, toda su familia. Pero no es que se quedaba ahí nada más en una sola casa, no. Si la casa crecía, si crecía el número, ahí se montaba una iglesia. Pero hoy no sé por qué los pastores no quieren hacerlo así como lo hacían los apóstoles. No sé por qué. Si es mucho mejor que se riegue toda la ciudad de iglesias, que se llene todo el planeta de iglesias, es mejor. ¿Para qué una iglesia grandísima en un solo lugar si se pueden poner 3 o 4 o 5 en la misma ciudad? La cosa es no entender la visión de Dios y no entender la visión de los apóstoles, porque eso hacían ellos. Por eso Pablo, su trabajo de él era ir y de alguna manera supervisar las iglesias que él iba levantando. Iglesias, ahí lo dice claramente, la iglesia que está en Esmirna, la iglesia que está en Tiatira, la iglesia que está en Pérgamo. No decía células, decía iglesias. ¿Por qué? Porque se abría una casa, empezaban a llegar almas, empezaba a crecer el número y ahí se plantaba una iglesia. Es la visión de Dios, no la visión de los hombres ahora. Es muy diferente. O sea, no estoy en contra de que haya células o que se predique la palabra en las casas, no estoy en contra. El problema es que no se está tomando la visión de Dios como tal. Si dicen, no, que tenemos la visión de los apóstoles. ¿Dónde está? El apóstol Pablo, una casa se llenaba y la hacía iglesia. Otra casa se llenaba y levantaba ahí un pastor y lo dejaba ahí y se hacía iglesia. Esa es la visión de Dios, no es otra. O díganme, esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero bueno. Y por último, Saúl, llega el tiempo en que parte. Ya Dios no le contestó porque ya no tenía autoridad como rey. Lo buscó de diferentes maneras, por sueños, por Urín, y Dios no le contestó. Pero sí lo buscó, que es muy diferente. Entonces no le queda otra más que ir y buscar a una medium, a una hechicera. Porque él tenía temor, tenía miedo, ya tenía las 3 guarniciones de los filisteos encima y el pueblo de Israel, su ejército que era de miles, se convirtió en 600 nada más porque empezaron ellos a huir. Dios le quita la autoridad a Saúl y ya no hay nada. Empieza el pueblo a desvariar, empezó el pueblo a regarse, a desunirse y nomás le quedaron 600 fieles. De miles. Y los filisteos eran miles. Entonces, ¿qué iba a hacer con 600 hombres ya? Y si ya no tenía la autoridad de Dios, ya no tenía el respaldo de Dios. Él quiso ir a preguntarle a Samuel, porque ya le había preguntado a Dios y Dios no le había contestado. Ahora, como Samuel no le contesta, ahora va como Dios no le contesta, a veces me equivoco, ¿verdad? Como Dios no le contesta de las maneras que trató de consultarlo, ahora va a consultar a una medium para que le haga venir a Samuel. Y ahí muchos dicen que era un demonio, que no era Samuel. Pero la Biblia dice que Dios puede hacer descender a los muertos del Seol y los puede hacer también ascender. O sea, en otras palabras, el Seol no es el infierno, el Seol es la tierra, el polvo de la tierra. Amén. El Hades es el infierno, el Seol es el polvo de la tierra.
de acuerdo al hebreo. Entonces, conociendo esto, llega el momento en que Saúl pide a la Miriam el que le haga venir a Samuel. No está bien claro si fue la Miriam la que la hizo venir. Lo único que sí dice, y yo me atrevo a pensar más en la segunda teoría, que hasta la Miriam se sorprende cuando mira a un personaje parecido a Samuel, que ella no sabía, no lo conocía, no sabía que era Samuel. Mas sin embargo, cuando le dice a Saúl, que dice Saúl, ¿a quién ves? Muéstrame cómo es al que estás mirando. Ella le dice, trae como un manto, trae algo así, y le da las señas y le dice Saúl, Samuel es. Y cuando llega y se presenta delante de él, dice que él cae de rodillas para de alguna manera honrarlo, adorarlo. Pero Samuel, para lo único que vino, fue para decirle, si Jehová se ha apartado de ti y te ha quitado la autoridad, ¿para qué entonces me consultas a mí? Y ya le dice, es que el pueblo de los filisteos viene a atacar y pues yo no sé qué hacer, traté de consultar al Señor y no me contestó y por eso es que te he venido a consultar a ti. ¿Y qué le dijo Samuel? Las mismas palabras que ya le había dicho en vida. Después de muerto se las volvió a repetir. Si Jehová ya se ha apartado de ti. Dice, y además dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y el pueblo caerá también en manos del enemigo. Mi pregunta es, ¿el diablo conoce el futuro de todo lo que Dios quiere hacer? ¿O lo que Dios va a hacer de un día para otro? No, está limitado. Jesús es el que conoce todo. Dios, Jesucristo. Para los que dicen que era un demonio, entonces hay dos cosas ahí. Están poniendo a Satanás, que el Señor lo reprenda al diablo, en el mismo nivel de Cristo. Porque al decir, mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y el pueblo y el ejército de Israel caerá ante las manos del ejército enemigo. Eso solamente Dios lo sabía. El diablo no podía saber lo que iba a pasar al siguiente día. Él no podía saber. Así que para todos los que dicen que era un demonio, aprendan, corríjanse en el nombre de Jesús. Porque al decir también otra cosa, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Recordemos que Jonatán era uno de los hijos de Saúl, y Jonatán era un siervo de Dios. Jonatán era alguien que amaba a David. Jonatán era alguien que de alguna manera asistía a David de parte de Dios y que peleó la batalla. Era un hombre de buen testimonio, un hombre de honor, honrado ante la presencia de Dios. Y al decir, mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y si era un demonio, esas personas que creen eso, están mandando a Saúl, a Jonatán, al infierno. Cosa que no puede ser. Jonatán era un hombre valiente, un hombre guerrero de Dios, del ejército de Dios, honorable, honrado. Pero yo he oído predicadores que dicen, era un demonio. Y no se ponen a pensar que sus palabras, lo que están diciendo es antibíblico, erróneo, y que ofende a Dios. ¿Por qué? Primero, porque están poniendo a Satanás, al espíritu de las tinieblas, en el mismo nivel de Cristo en cuanto a conocimiento y en cuanto a revelación. Porque están diciendo que el diablo tiene poder para saber lo que va a pasar el día de mañana en tu vida, lo que va a pasar el día de mañana en mi vida, y aún sin que nosotros lo hablemos. Y además, Dios es el que tiene la última palabra. Entonces es una mentira errónea. Fue un hombre de Dios que después de muerto, como lo hizo también Dios con Moisés, como lo hizo con Elías, que después de que partieron de esta tierra, después de que dejaron de existir aquí, Dios los hizo venir, en este caso del cielo, para que hablaran con Jesús.
Eso para que entendamos, mi hermano, mi amigo, que Dios tiene el poder para hacer venir aún a sus muertos, si es necesario, sea de arriba o sea de abajo, si es necesario, por una encomienda, por una misión de parte de Dios. Dios tiene ese poder para poder hacerlo. Y ahí está la muestra. Hizo venir a Elías, hizo venir a Moisés a encontrarse con Jesús. Hizo subir en este caso a Samuel para encontrarse con Saúl y darle la última profecía. Amén. Al siguiente día, tal como el profeta le dijo a Saúl, al siguiente día el ejército de los filisteos vino sobre de ellos y venció al pueblo de Israel. Todos cayeron a espada, fueron muertos, hasta Saúl. Y Jonatán sí fue muerto por el ejército enemigo. Pero Saúl, al mirar que venían y que estaba herido, trató de matarse él mismo, porque su paje de armas no lo quiso matar, y él agarró su espada y se la clavó, pero Dios le permitió que aún continuara con vida hasta que llegara la amalecita y terminara con su vida. Pero aquí lo importante es esto. Lo que podemos aprender es eso. La fidelidad de Samuel, la obediencia de Samuel, pero también el poder de Dios que se manifestó en esos tiempos. En el ungimiento de Saúl, en el ungimiento de David, como David mató a Goliat, sin espada, sin ejército, solamente con su honda y unas piedritas. El poder de Dios. Y luego que Dios, lo más maravilloso y lo más controversial, yo sé para muchos, que Dios haya hecho venir a Samuel y sorprender a la Miriam para que le diera la última profecía a Saúl. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Saúl se fue con Dios. Saúl no fue al infierno, porque ya había sido mudado a un nuevo hombre y ya había sido ungido. Es como decir hoy día, el que nace de nuevo, que es una nueva criatura y que es ungido por Dios y sellado por el Espíritu, y que se vaya al infierno. Es imposible. Es lo mismo. Nada más que se llama de una manera distinta. Hoy se le llama una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron aquí, son todas hechas nuevas. En el tiempo de Saúl, Dios lo mudó a un nuevo hombre. Dice que en cuanto Samuel le dio la espalda a Saúl, después de la profecía que le había dicho, esto te sucederá después de que yo me vaya, dice que apenas Samuel le había dado la espalda, cuando Dios, el Espíritu Santo, lo mudó en un nuevo hombre. Y dio una señal. Saúl envió mensajeros, envió siervos a que fueran a un lugar para que cumplieran una misión, pero no la pudieron cumplir porque cuando llegaron, allá había una reunión de profetas y los mismos siervos de Saúl que iban a una encomienda no pudieron hacer nada porque los tocó el Espíritu y empezaron a hablar también en otras lenguas, a profetizar. Y dice que después ellos regresaron con Saúl y le dijeron, es que no pudimos hacer nada porque allá hay una comitiva de profetas y lo único que pudimos hacer es profetizar igual que ellos. Y dice que Saúl envió a otros, dijo, ok, vayan otros, y envió a otros y llegaron, y otra vez cuando llegaron al mismo lugar pasó lo mismo. Volvieron a profetizar y regresaron y le dijeron, no pudimos cumplir con la misión porque cuando llegamos y entramos al igual que ellos empezamos a profetizar. Y dijo Saúl, bueno, pues ahora voy yo. Y ahí va Saúl también. Y cuando llega Saúl, que dicho de paso, pues era el rey, era el mandamás. Si ellos no pudieron, probablemente dijo, yo sí voy a poder. Pero cuando llegó dice que también lo tocó el Espíritu y empezó también a profetizar. Recordemos que él ya había sido ungido y mudado a un nuevo hombre. Entonces, mis hermanos, el poder de Dios no se limita. Dios puede hacer lo que quiera. Para Él no hay nada imposible. Él te impide a ti que te metas en ciertos lugares, pero Él no está limitado, Él se puede meter. Amén. Y lo ha demostrado bíblicamente. Fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Y de ahí los sacó y se los llevó.
Dios te puede impedir que te metas en una cantina, pero Él sí puede entrar ahí. Dios te puede impedir que te metas en una iglesia satánica, pero Él sí puede estar ahí. Tú y yo no, porque somos humanos de carne y hueso, con emociones, con sentimientos, con limitaciones, pero Dios no. Dios puede entrar donde Él quiera. Dios puede estar donde Él quiera, porque es Dios. Y su poder está sobre todas las cosas. Amén. Bueno, espero les haya servido este mensaje de este día. La experiencia o las experiencias, vivencias del profeta Samuel. 7º personaje de mi nueva serie de mensajes proféticos. Que Dios me los bendiga grandemente. Y los espero este próximo viernes con la nueva dinámica que ya para los que ya están aquí presentes ya la conocen, ya saben que estamos en lo que es Viernes de Reflexión con el Ruiseñor del Evangelio. Y bueno, antes de despedirme quiero enviar saludos para mi hermano Miguel Mazariegos, compañero de trabajo, trabajamos juntos en el Car Wash. Gloria a Dios, ahí nos veremos mañana, mi hermano. Primeramente Dios. Mi hermano Tomás Albanes, también compañero de aquí de la iglesia Ríos de Agua Viva. Mi hermano, bendiciones. Qué bien que nos ha acompañado en este día. Lindsay Marketing, Lili Disfruta. Gracias por estar ahí, bendiciones. En el nombre de Jesús. Alondra Costa, fiel servidora del Señor. Cada semana ahí presente. Gloria a Cristo. Toda la gloria para Cristo. Por lo que haga yo, por lo que ustedes hagan para este ministerio, toda la gloria para Cristo, porque Él es el único que la merece. Atalaya de Jesús, bienvenido, Dios te bendiga grandemente, qué bueno que estás ahí presente, espero y te haya servido este mensaje. Mi hermana Gloria Sura, desde allá, desde el norte de Carolina, gracias mi hermana por estar ahí presente una vez más. Ya vemos que, aunque ya no está aquí en California, pues sigue siendo todavía ahí fiel a Dios primero, pero también a su hermano en Cristo, a este ministerio, que cuando usted tiene oportunidad, cuando tiene tiempo, pues ahí está presente, aún a pesar de la distancia. Gracias mi hermana, bendiciones para usted y su casa, saludos para todos en general. También por ahí veo otras caras. Ya estoy medio ciego, hermanos, la verdad no alcanzo a ver muy bien. Yo creo que necesito una pantalla muy grande para poder estar mirando todas las caras y los nombres y todo y no tener que acercarme así y buscar, porque la verdad que sí, ¿no? Hay que ser honestos y yo pues no tengo por qué negarlo. La verdad que sí, me dañé la vista con los lentes que uso que no son de mi número, pero bueno, mientras tenga la garganta y la voz bien, pues ahí vamos a estar y mientras pueda ver un poco. Espero en Dios un milagro, que mi vista se vuelva otra vez a establecer bien como es. Y si no, de todas maneras la gloria sea para Cristo, vamos a hacer lo que se pueda. Y bueno, ahora sí, les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Dios me los bendiga, los espero este próximo viernes a las 8:30 de la noche, o más o menos, cuando regreso de la iglesia. Bueno, ahora sí. Me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.